uno de los mejores trucos de marketing, una rapera talentosa y la canción que hizo que WAP sonara como un versículo de la Biblia. Todo esto y más en el capítulo de hoy de... La subcultura de los memes con remixes terminó por explotar con Yehua Shang. Ya saben, esa pista que usaban en los videos de Jaffe y Prods, que la mezclaban con una infinidad de otras canciones. Pero esto no es algo nuevo en realidad. Los remixes de este estilo ya eran virales en internet desde hace un tiempo. De hecho, se habían hecho populares con canciones como WAP o CPR. Y hoy vamos a hablar de esta última pieza. Una obra maestra del marketing que terminó por volverse un tren popular. Y es que esta canción parecía que estaba destinada a esto, a llamar la atención de un modo explosivo y así convertirse en la canción adictiva de TikTok. Lo curioso del asunto es que el artista que canta CPR, además de tener una de las historias más inspiradoras dentro de la industria de la música, es una genio del marketing. Pues ella ha revelado que la estrategia de sus canciones tiene como punto clave hablar de esa manera libre sobre su sexualidad, que es lo que llamó la atención en ella desde un principio. Pero pongámonos un poco en contexto. La protagonista del video del día de hoy se llama Elizabeth Eden Harris. Nació en Chicago en 1997 y sus inicios fueron humildes en realidad. Fue criada por una madre soltera quien no podía darle una vida económicamente decente. Elizabeth pasó 4 años de su infancia en refugios para personas sin hogar y de hecho participaba en los eventos de una iglesia cristiana local donde ella hacía sus presentaciones recitando poesías escritas por ella misma. Meta, pero no contábamos con Demi, amén. De papel que vale. Este diablo. No, mentira. Ay, hermano. Su habilidad para escribir era notable desde pequeña. Fue en la escuela donde tuvo su acercamiento a la música de género urbano, a los 13 años, cuando un chico la animó para convertir sus líricas poéticas en líricas del rap. Por allá a inicios de los 2010, Elizabeth se había animado a compartir su música al mundo a través de YouTube y subió su pista Gold Digger. Esta canción fue eliminada tiempo después. Razón, realmente no hay una razón conocida, pero luego de esto empezaría a subir pistas propias que nunca lograron obtener una repercusión significante. Así que más tarde, en búsqueda de su identidad como intérprete del rap, tuvo una revelación al escuchar a una mujer de color rapera quien cantaba libertina sobre sus deseos carnales. Y así, Elizabeth encontraría la inspiración artística que necesitaba. De esta manera nació Queen Elizabeth. Vagina fue su primer single lanzado en YouTube en el 2015. La lírica, el envío, todo junto era demasiado para esta sociedad doble moral en la que vivimos. Después de esto además sacó Deep Drop y con estos 2 singles Queen Elizabeth tenía todo para viralizarse en cuestión de semanas. Estas fueron añadidas a su primer álbum junto a otras canciones y desde ese entonces Elizabeth exponía sobre temas serios y poco comunes como las agresiones sexuales. Y también hablaba sobre el amor, la pérdida y las dificultades. Ya más adelante criticó a los policías racistas y mostró su apoyo total a la comunidad arcoíris, brindándole uno de los himnos más icónicos dentro del colectivo LGBT. Cupcake dijo que esta canción era estrictamente para que la comunidad gay sepa que son amados y no necesitan sentirse juzgados. Las cosas empezaban a ser mejor. Ya se había hecho un nombre como una de las raperas revelación más importantes de Chicago. Tuvo muy buen reconocimiento por su música. En Rolling Stone consideraron su Mistake STD como uno de los mejores álbumes del rap del 2016 e incluso colaboró con Charli XCX. Pero un día, todo esto que ella construyó tuvo un tropiezo debido a una controversia gracias a que su productor usaba pistas ilegales. Y por culpa de él, Queen Elizabeth fue retirada de los servicios de transmisión en línea y las tiendas de música digital. Ella tuvo que alejarse del medio y tiempo después redebutar, esta vez bajo el nombre artístico Cupcake. Pero el 8 de enero del 2019, ella tentaría con acabar con su vida.
Explicó que llevaba tiempo intentando lidiar con un trastorno depresivo. Elizabeth expresó: he estado luchando contra la depresión durante más tiempo. Lamento haberlo hecho público anoche, pero estoy bien. Fui al hospital y finalmente me estoy recuperando. Gracias por todas las oraciones, pero no se preocupen por mí. Durante su recuperación, su compromiso con la música ha sido más sostenido. En sus últimas canciones se nota realmente todo este esfuerzo. Sus canciones terminarían por ser evidencias de su amor a la música. Comenzó a aprovechar esta reinvención para demostrar la fuerza de su voz. Y tengo que decir que soy más fan de sus otros trabajos como Mosh Pit, donde los instrumentales agresivos no son para nada saturados, lo que le da más protagonismo a su voz, con la cual puede llegar a un tono sorpresivamente grave. También está Dangle, la cual se me hace una joya dentro de su discografía. Es que el envío es bastante artístico y con esta canción ella demuestra su versatilidad. Poco a poco, Cupcake empezaba a volver a hacerse su nombre en el género del rap estadounidense. Y digo poco a poco porque de hecho se mantuvo en la escena underground por un tiempo, un aproximado de 5 años, donde mantuvo su esencia y nunca se rindió. Siempre fue insistente con su objetivo de volver a la cima. Y entonces, finalmente, esto ocurrió. Verán, a lo largo de la segunda mitad del 2021, con el aburrimiento y el tiempo libre que nos dejó la cuarentena, varios usuarios en YouTube comenzaron a usar dos de sus obras debut, Deep Drop y Vagina, que al combinarlas con cualquier otra canción, por más family friendly que fuera, se terminaba por crear una pista satírica y sumamente vulgar de la canción original. Pasó con We Don't Talk About Bruno a We Don't Talk About Papi. Incluso hay una versión de TT de Twice, pero por lejos mi favorita es la de Mitski. Internet, nunca te vayas. Y es aquí donde entra CPR, en el momento y en el lugar indicado. Cuando la mira estaba de nuevo en Cupcake, ella rápidamente lanzaría esta obra sumamente explícita, lo cual fue como tirarle gasolina a las llamaradas de fuego que empezaban a crecer. Y tiempo después revelaría en un live de Instagram que este tipo de líricas son en realidad un truco de marketing, lo cual nos deja mucho que pensar y reflexionar, pues una mujer tan talentosa y con mucho que aportar ha recurrido a esta clase de trucos, el cual le funcionó muy bien y atrajo nueva base de fans. Good for her, ya que su música no merecía hundirse así. Por cierto, tengo que aclarar que a ella no le gusta saber que menores de edad cantan y disfrutan estas canciones explícitas. Simplemente no se siente cómoda con esa idea. Chicos, esa canción no. Esa canción no es para niños. Ahora, otra cosa que vale la pena destacarle a Cupcake es su increíble presencia escénica, al poner a gemir a todas esas personas en un concierto. Simplemente icónica. En conclusión, Cupcake es considerada una talentosa rapera femenina de la nueva generación, una miembro importante de la comunidad afro, a menudo referenciada como inspiración. Ella es la verdadera cara detrás del meme de CPR. Yo les pregunto, ¿conocían con anterioridad la historia de Cupcake? En fin, si quieren ver más de mi contenido, veo por aquí mi video donde hablamos de Park Bom, una emblemática personalidad del K-pop también convertida en meme pop. O si quieren pasar por mi video donde explico el fenómeno de la diosa Jafei, también lo dejo por acá. Bueno, seguimos con los saludos. Un saludo para Dixon y un saludo para Clownes. Gracias por su apoyo. Si también quieres un saludo, tienes que depositarme a mi cuenta. No. Si también quieren saludos, solamente comenten. En fin, gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. ¡Annyeong!